¿Están listos para el día de hoy? Mire, el Señor me habló fuerte y esta es una palabra fuerte. me gozo por esto. Es una palabra de exhortación, es una palabra que levanta la iglesia, Y yo quiero y me gusta saber que podemos llegar a más lugares a través de las redes sociales, porque sé que alguien que lo llegue a escuchar va a ser animado, va a ser levantado. Amén. Ok, vamos a comenzar y le voy a pedir que por favor en su Biblia vaya a Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20, vamos a leer esto. Este versículo, hermanos, es nuestra punta de lanza como iglesia. Iglesia Primero Dios está comprometida con esta gran comisión que hace Jesús. Este es nuestro objetivo, esto es lo que queremos alcanzar a hacer, esto es lo que queremos lograr. Dice, versículo 16, entonces los 11 discípulos, en este caso Judas Iscariote ya no se encuentra aquí, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin, ¿de qué? De los tiempos, o hasta el fin del mundo, ¿no? Dice otras versiones. Jesús, después de resucitar, después de pasar por todo lo que él vivió en la crucifixión, hace su última aparición, por así decirlo, ante sus discípulos, y deja ciertas instrucciones específicas y claras para sus discípulos de qué era lo que ellos tenían que hacer y cuál era el propósito de ellos aquí en la tierra. Y esas mismas instrucciones, esa misma comisión, esa misma encomienda, creo que lo sabemos, sigue vigente hasta el día de hoy para todos nosotros, para todos sus hijos, para ti y para mí. Esa misma encomienda sigue vigente el día de hoy. Para que esto se cumpla, mi querido hermano o hermana, tú y yo tenemos que entender una cosa: quiénes somos y cuál es el poder de la palabra de Dios, cuál es el poder del evangelio. Tú y yo tenemos que tener la convicción de quién eres tú para el Señor, de cómo te ve Él a ti y cuál es el poder de esas palabras que tú tienes escritas en esos libros. Tenemos que entenderlo. ¿Quiénes somos tú y yo? Bueno, Mateo 5, del 13 al 16, Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice quiénes son y nos dice a nosotros también quiénes somos. Dice, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes, versículo 14 dice, son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que las buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Fíjense, dice aquí que Jesús nos compara con la sal. ¿Y cuántos les gusta cocinar? ¿A cuántos les gusta hacer comida? A mí me gusta cocinar. De hecho, soy bueno cocinando. y fíjense que mi esposa y yo tenemos una costumbre los domingos, porque miramos mucho un programa de cocina en las tardes que se llama MasterChef. Y a mí me gusta mucho porque he aprendido varias cosas ahí y también todo lo que pasa, ¿no? Pero fíjense que
La sal cumple una función importante en la comida porque lo que hace es que resalta los sabores. Cuando una comida no tiene sal, se siente como seca, yo lo podría decir como que no tiene color, como gris, como pues sin sabor, obviamente, ¿no? Entonces, Jesús nos está comparando como la sal del mundo. De alguna u otra forma, tú y yo somos los que le damos sabor a la vida o al mundo. Y a veces como cristianos como que se nos olvida eso. Como que a veces andamos sin sal. Andamos como que grises, como apagados, como sin ganas. Y la verdad es que Jesús no nos ve de esa manera. Él nos compara con la sal y la sal funciona para resaltar, para sobresalir. La sal es necesaria. La sal servía también para preservar los alimentos. Tenían esa función. Preservaban los alimentos para que no caducaran. Y la sal también tenía un significado de pureza. De hecho, antes en Roma se usaba la sal para pagarle a alguien por su trabajo. De ahí proviene salario, que se usaba la sal para eso. Entonces, traten de imaginar o traten de entender el contexto de cómo Jesús nos compara con algo muy valioso, con algo que le da mucho sentido a la vida, como diciendo, ustedes marcan la diferencia en este mundo. Cada uno de ustedes, en el lugar donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, con tus parientes, se supone que tú y yo marcamos diferencia. Nosotros hacemos sobresalir las bendiciones y las cosas buenas de la vida con nuestras actitudes, con nuestro proceder, porque somos la sal. Se supone que si tú y yo vemos tristeza o apatía, nosotros como somos esa sal, de alguna u otra manera tenemos que hacer resaltar las bendiciones, la misericordia, la gracia y poder impregnar a los que no conocen todo esto de lo que es Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Jesús nos compara con la sal. Y la sal es un bien necesario para el mundo, hablando metafóricamente. De forma espiritual, de forma moral, nosotros tenemos que preservar los buenos valores morales y espirituales que la Biblia ha marcado para el mundo. Nosotros tenemos que preservar esos valores. Ahora, en el versículo 14, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y nosotros somos necesarios e indispensables ¿para qué? Para guiar. La luz la hemos usado para guiarnos, para aclarecer aquello que no entendemos, aquello que está oscuro. Nosotros marcamos el camino de aquellos de los que se pierden en sus problemas, en sus conflictos, en sus angustias, en la tristeza, en sus necesidades. Nosotros somos la luz. Nosotros tenemos que sobresalir. Por eso el versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. No eres luz para que vivas oculto. No eres luz para que vivas o para que vivamos en estas cuatro paredes. Dice, en cambio, se le coloca en lugar alto donde ilumina a todos, dice. Y luego dice en el versículo 16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista ¿de quién? De todos. Para que todos alaben ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. ¿Quién se lleva la gloria? Él se lleva la gloria a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud. Por eso mucha gente de repente llega y dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque tú te ves diferente. Ah, bueno, porque hay una luz en nosotros, porque somos sal. Qué triste es cuando dicen, ¿y a poco eres cristiano? Ahí sí aguas, porque entonces porque miren, aún como el mundo, nosotros también pasamos por conflictos, por problemas y por situaciones. No estamos exentos de esas cosas. Nosotros también las vivimos, pero tú eres sal, tú eres luz. Entonces se supone que tú y yo vivimos confiados.
Se supone que tú y yo estamos establecidos en la roca firme, que aunque llegue la tempestad y lleguen las olas y lleguen los vientos, no nos vamos a derrumbar y no nos vamos a caer. Y eso, por eso dice ahí, inspiramos a otros, que los otros vean cómo somos, que los otros vean cómo manejamos las situaciones y puedan decir, yo quiero eso que tiene él, yo quiero eso que tiene ella, porque está pasando por lo que yo pasé, pero él no se cae, él no se derrumba. Y probablemente vayamos a derrumbarnos, pero delante de los pies de Cristo y decirle, Señor, dame fuerzas. ¿Me explico? No me derrumbo delante del mundo y diciendo, ay, pobre de mí, qué mal me va, y Dios me ha dejado solo. Y no, yo me mantengo firme, me mantengo estoico, me mantengo estable. Y ya, en la presencia del Señor, a ello le digo, Señor, ayúdame, dame fuerzas. ¿Ok? Cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Mostrarles a Jesús. La gente, el mundo está perdido y muchos están buscando encontrar su lugar y encontrar su identidad. Hay jóvenes, hay hombres, hay mujeres que no encuentran su lugar. Hay hombres y hay mujeres que no encuentran su identidad, que no saben dónde están parados, que aún en sus propios trabajos no se sienten lo suficientemente validados porque necesitan que alguien más los valide. Hay hombres que en sus propias casas se sienten invalidados porque necesitan que sus mujeres les den validez. Hay hijos que así se sienten porque no encuentran su lugar. Pero tú y yo somos luz y tú y yo podemos guiarlos a ellos para que encuentren su camino, y ese camino es Cristo. Esa validez, esa necesidad que ellos tienen de sentirse importantes, validados. ¿Cuántos famosos, cuántos gobernantes, cuántas personas poderosas no se sienten con sentido en su vida, no se sienten con un propósito? Lo hemos visto muchas veces y se ha predicado muchas veces y se ha puesto como ejemplo muchas veces de cuántas personas famosas y cantantes y deportistas y todos terminan suicidándose, terminan en drogadicción, terminan mal. ¿Por qué? Porque nunca encontraron un sentido, un significado valioso para su vida. Hombres y mujeres que han querido dejar un legado a sus familias y a su comunidad y no lo han conseguido porque lo han querido hacer a través del poder y del dinero y de muchas otras cosas que no lo han conseguido y se sienten que deberían de hacer algo más, pero nada los sacia y nada los llena. La iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita establecer el reino de Dios en la comunidad y que la gente pueda ver esa luz y que pueda encontrar esa identidad. Pero aquí sentaditos en nuestra refri, no lo vamos a conseguir. Necesitamos salir afuera y necesitamos de alguna manera, no necesitas ni siquiera hacer una campaña que claro, un día con el favor de Dios y con su gracia lo vamos a hacer, pero en tu escuela, en tu trabajo, en tu misma casa podrías marcar esa diferencia. Ahí podría ser la sal y la luz que este mundo necesita, porque tú llevas a Cristo dentro de ti. Amén. Juan 14, del 1 al 7, esto sucede después de que Jesús le lava los pies a sus discípulos y les habla de que alguien los va a traicionar y les habla de que el tiempo está cerca en que Él va a ser crucificado y entregado. Y explica de alguna forma en el versículo 14, en el versículo 1 del capítulo 14, ¿cuál es el sentir de los discípulos? Versículo 1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, está diciendo Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y Tomás dice, no, Señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea
¿de a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Ok. Fíjense. Yo al leer esto lo apliqué de esta manera. El mundo está angustiado. El mundo tiene temor. El versículo 1 dice, no dejen que el corazón se le llenen de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. A veces, incluso, como vemos ahí a Tomás diciendo, Señor, no sabemos a dónde vas. Siento que muchas veces como cristianos así nos comportamos. Conocemos a Jesús, conocemos la verdad y aún así vivimos angustiados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y Jesús dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego dice, a donde yo voy hay lugar más que suficiente. Hay preparado un lugar. Si queremos llegar y poder cumplir lo que el Señor nos ha encomendado a hacer, tenemos que entender cuál es el camino por el cual tenemos que transitar. Y tenemos que transitarlo con confianza y con convicción, con entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, con un entendimiento de que hay un ambiente espiritual y hay una lucha. Lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestra sociedad es una lucha espiritual. Eso es lo que se está viviendo. Todo lo que tú ves físicamente como la violencia, los secuestros, los homicidios, todo eso tiene un trasfondo espiritual. Y a veces entendemos y lo vemos, oh, qué malo, qué mala persona, qué mal, y lo dejamos ahí, pero es que esto trasciende aún más allá a un ambiente espiritual. Y Jesús dice, confíen en mí, confíen en Dios. La gente necesita conocer de Dios. Y tú y yo necesitamos entender que hay un lugar preparado también para ellos. Jesús dice, a donde yo voy, hay lugar más que suficiente. Y aquí yo lo vi de esta manera. No solamente se trata de mi lugar en el cielo. Se trata del lugar también de aquellos que están afuera y que no le conocen. Porque hay lugar más que suficiente, incluso para ellos. Para tus amigos, para tu familia, para tus conocidos. Hay lugar también para ellos. No nomás es para mí. No nomás es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia cristiana, los que estamos aquí, a eso me refiero específicamente, sino para aquellos que están allá afuera y que no le han conocido. Y la forma en que ellos van a encontrar ese camino es a través de Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar a Dios si no es a través de mí. Es lo que está diciendo Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a alguien que se siente perdido, se siente angustiado, se siente que no ha encontrado el camino. E incluso les hemos hablado de Dios y están renuentes, ¿sí o no? ¿Sí o no nos ha pasado? Conocemos gente así. Pero ¿sabes algo? Tú eres la sal, tú eres la luz, tú eres quien representa al Señor aquí en la tierra. Y a veces se nos olvida eso. Nos cuesta trabajo tomar el compromiso. Nos cuesta trabajo venir a la iglesia. Nos cuesta trabajo venir al discipulado. Nos cuesta trabajo ponernos a orar. Nos cuesta trabajo leer la Biblia. Nos cuesta trabajo capacitarnos. Nos cuesta trabajo tener una relación con el Señor. Segunda de Corintios 5 del 19 al 21 dice, capítulo 5 del 19 al 21 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Imagínate esa escena. Pues Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo.
no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que, ¿somos qué? Embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio ¿de quién? De nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que todos pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Solamente un pequeño momento es necesario para que puedas transformar la vida de un ser amado a través de Cristo. Solamente una pequeña porción de tu tiempo es necesaria para que puedas transformar la vida de alguien que tú conoces a través de Cristo. Porque nosotros hablaremos en nombre de Cristo cuando les digamos, vuelve a Dios. Cuando tú y yo presentemos a Dios. El poder del Evangelio es capaz de transformar la vida de los demás. Pero lo hemos olvidado. Hemos olvidado lo que hizo en nuestras vidas y a veces pensamos y actuamos de forma egoísta porque pensamos que nadie más lo necesita. Porque caminamos en nuestra rutina diaria y nuestra vida y no nos damos cuenta de la necesidad que hay en el mundo. Recuerdo hace unas semanas que contó mi mamá que venía pasando una señora por ahí y le dijo, hey, venga a la iglesia, le invito. Y es que ahorita no puedo y que no sé qué, que bla, bla, bla. Y recuerdo que mi mamá le dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Este abrazo se lo doy en el nombre de Dios. Y cuando la abraza, la señora llora. Solamente un pequeño momento puede marcar la diferencia y se puede sembrar la semilla en la vida de alguien. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y habrá gente a la cual nos acercaremos y vamos a querer sembrar la semilla y la gente nos va a rechazar. Pero eso no significa que tú y yo nos tenemos que rendir y decir, bueno, lo intenté y se acabó. Hay mucha gente, hay muchos peces en el agua. Tenemos que salir a pescar. Cuando Jesús hace el llamado para Pedro y cuando sucede la pesca milagrosa, Jesús le dijo, ve a aguas más profundas. Cuando yo leí eso, dije, es que eso es. Estamos acostumbrados y queremos pescar desde la orilla. Queremos pescar y hacer la obra que el Señor nos encargó desde aquí. Desde aquí. Y el Señor me hizo entender que así no es. Dicen, ve a aguas profundas. Y dice que cuando fueron aguas profundas, las redes se rompían y tuvieron que pedir ayuda para que vinieran a ayudarles para poder levantar la pesca. Ve a aguas profundas. Y cuando te digo ve a aguas profundas, te lo digo, háblales lo que no les has hablado. Porque te ha dado vergüenza o porque dices, no, es que no me va a hacer caso. Inténtalo. No desvalorices el poder del Evangelio por pena. No hagamos eso. Eso no venía escrito aquí, pero Dios lo trajo. No olvidemos compartir lo que por gracia nosotros ya hemos recibido. No olvidemos, porque nuestra vida cambió. Yasmín dijo hace unos días, yo no me imagino otra vida ya. Yo tengo que estar aquí en las cosas de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero no olvidemos que también hay gente allá afuera que puede recibir esa revelación y decir, oye, yo quiero eso. Y yo quiero mi vida así como tú la estás viviendo. El mundo necesita de Dios. Vea las noticias.
Piense en los desaparecidos, piense en la violencia, cómo ha ido en aumento, piense en la insensibilidad del mundo y su perversión, cómo ha crecido, piense en cómo las familias se han dividido, cómo las familias están cansadas, están lastimadas, cómo hay hombres y mujeres que están divididos, matrimonios que se rompen y terminan en divorcios, hijos que no quieren tener comunión con sus padres, hermanos que no quieren hablar entre sí. No formemos parte de esto. Todo esto está sucediendo mientras usted y yo le estamos diciendo tranquilamente amén en estas 4 paredes. Se nos complica venir a la iglesia, se nos complica hablarle al prójimo, se nos complica comprometernos. Cuando estaba escribiendo esta enseñanza, días antes, 2 noches no podía dormir, porque me daba vueltas en la cabeza lo que nos ha faltado hacer. Y pensamos que tenemos que ser una iglesia grande y tenemos que tener muchos recursos para poder alcanzar a la gente, y no es así. Lo que necesitamos para alcanzar a la gente lo tienes en tus manos. Es la palabra de Dios. Es un compromiso personal con Él. Hay veces que impactamos a la gente con nuestras acciones sin necesidad de hablar. Hay una frase que dice: predica el evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario, abre la boca. Y eso habla de testimonio. Eso habla de cómo me conduzco por la vida. Tenemos un pasado, todos tenemos un pasado. Cometimos errores, todos hemos cometido errores. Pero el Señor no se acuerda de nuestro pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mateo 13:33. Fíjense. ¿Cuánta revelación puede haber en tan pocas palabras? Jesús también usó la siguiente ilustración, versículo 33. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Cuando estaba haciendo esto, le comenté a un amigo: ¿qué piensas de la levadura? Y él me habló: no, es que la levadura de los fariseos y las malas doctrinas. Y ese es por un lado que nos podemos ir, pero aquí Jesús está hablando de algo completamente diferente. ¿Usted sabe qué es la levadura? La levadura es un microorganismo unicelular que pertenece al reino de los hongos. ¿Sabía eso? Y se utiliza para la fermentación en la elaboración de los panes. Durante la fermentación, la levadura convierte los azúcares presentes en la masa en dióxido de carbono y alcohol, lo que provoca que la masa suba y se vuelva esponjosa. ¿Ok? Hay un proceso cuando se vierte levadura en la harina. Sucede algo. Y acuérdese la palabra convierte. Ok. Dice: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. La mujer representa la iglesia. La levadura representa el mensaje y el evangelio. Y esto es lo que más me gustó. Las 3 medidas de harina pueden hacer referencia al judío, al griego y al gentil. ¿Ok? Pueden hacer referencia a que después del diluvio, la población o el mundo fue poblado por la descendencia de Noé. Noé tuvo 3 hijos: Cam, Sem y Jafet. Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 1 del 1 al 32. O las 3 porciones de harina pueden representar esto: el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano. Todas y cada una de estas opciones nos llevan al hombre, al ser humano.
El poder del evangelio tiene la capacidad de transformar la vida del ser humano. Una pequeña porción puede hacer grandes cosas en la vida de una persona. ¿Sí me capta? ¿Sí? Ok. Así como la levadura tiene la capacidad de transformar y hacer que la masa se parezca a ella misma, el evangelio tiene el poder de transformar todo el ser del creyente para que se asemeje a Cristo. ¿Ok? Dios desea que este proceso continúe en el alma hasta que toda su esencia esté impregnada de la naturaleza celestial, sustituyendo completamente la antigua naturaleza terrenal. ¿Sí me captó o no me captó? Es que esto es muy poderoso. Lo tenemos que entender. Así como la levadura tiene la capacidad de transformar, el evangelio y la palabra de Dios tiene el mismo poder de transformar la vida del ser humano. Había 3 comentarios de 3 personas que hablaron acerca de esto y estudié los 3 y los 3 caían en referencia a lo mismo: el griego, el judío o el gentil, el ser humano. La descendencia de Noé, toda la tierra. Espíritu, alma y cuerpo, nuestra esencia como seres humanos. El evangelio tiene la capacidad de transformar lo que nosotros somos y cambiar nuestra esencia. Amén. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Ya lo entendemos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Tu esencia será transformada. Una pequeña porción, un simple momento de compartir tu fe, de hablar de los grandes milagros que han ocurrido en tu vida. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios tiene poder para dar vida, para guiar, para sanar, para fortalecer, para salvar, para producir fe y para proteger. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso tú y yo no nos podemos quedar quietos en estas sillas y esperando que las cosas cambien. Tenemos que ir a aguas profundas para poder pescar. Tenemos que meternos al fondo. Tenemos que entrar en la vida de la gente y poder decirle: oye, yo te quiero compartir de algo especial, algo que cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 1 al 5, dice Pablo hablándole a Timoteo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Y luego escuchen: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿De qué? De evangelista. O sea, sal afuera y cumple tu ministerio. Este tiempo ya llegó. El tiempo en que la gente no padecerá la sana doctrina ya llegó. El tiempo en que hombres y mujeres que se paran en púlpitos comparten según su propia percepción, sin ser fieles a la Escritura, ya llegó. Y dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya llegó. Y ahí puedes poner tu nombre: pero tú, Rubí, pero tú, Pati, pero tú, Ixel. Dice: sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Por eso comencé diciendo, la gran comisión sigue vigente al día de hoy. No pienses que solo este es trabajo del pastor. Esta es tu labor también. Esta es una palabra de exhortación para el pueblo de Dios, para los que ya conocemos. Que no seamos como Tomás y decimos, es que Señor, yo no entiendo, yo no sé. Me imagino la frustración de Jesús cuando le dicen, es que yo no entiendo, yo no sé. ¿Cómo que no entiendes? Después de lo que te he hablado, después de las señales que has visto, después de cómo he transformado tu vida y la vida de muchas gentes, todavía dices, no entiendo. Esto es para aquellos que conocemos y hemos sido pasivos. Esto es para los que ya conocemos y hemos tenido dudas. Y esto es para aquellos que aún no lo conocen y se encuentran perdidos, buscando el camino correcto. El camino correcto es Jesús. Ese es el camino correcto. Ya casi terminó. Romanos 1:16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Poder para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de lo que soy, de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque ese poder me transformó y ese poder me salvó y ese poder puede salvar a los demás. No te avergüences del evangelio. Haz un compromiso el día de hoy, no con la iglesia, no con esta iglesia, no conmigo como pastor, no. Haz un compromiso con el Señor. Busca y detecta a aquellas personas que están a tu alrededor y que tú sabes que están pasando por algo y que necesitan de Dios. Y antes de que llegues y les quieras compartir, y antes de que llegues y les quieras hablar, primero, ahí en lo secreto, ora por ellos. Ora para que el Señor prepare sus corazones. Ora para que el Señor haga algo y para que tú seas usado. Y vendrá el momento correcto en el cual el Señor te va a revelar a ti y te va a decir, es tiempo, háblales de mí. Y cuando llegue ese momento, no tengas miedo, no tengas dudas, háblales del Señor. Háblales de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Háblale de los milagros. Háblale de sanidades. Háblale de la restauración. Háblale de reconciliación. Háblale de perdón. Háblales de cómo dejaste de sentirte condenado. Háblales de cómo el Señor te ha mantenido y sostenido hasta el día de hoy. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No quieras hacerlo. No puedo pretender yo impactar la vida de la gente y la sociedad a través de redes sociales. Eso no va a pasar. Tiene que haber una relación. Tengo que involucrarme, tengo que mezclarme, tengo que meterme. Jesús lo hizo. Jesús se metía y se involucraba con lo más vil de la sociedad y compartía con ellos. Y no tengas miedo de lo que vas a hablar y lo que vas a decir, porque incluso Dios dice en Isaías 55:11, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo doy. La palabra de Dios no vuelve vacía. Usted y yo no hablaremos palabra en vano. Va a producir un efecto en la vida de la gente. Y no se trata de llenar una iglesia, se trata de expandir el reino. De eso se trata. De eso se trata, de expandir el reino, de que le conozcan, de que en el cielo haya muchos por nuestra obra y nuestro trabajo que estamos haciendo. De eso se trata.
de llenar esos lugares que Jesús está preparando para todos. De eso se trata. Amén. Hagamos nuestra obra, cumplamos nuestra función, vayamos más profundo. Viene cerca el tiempo en que queremos ir a orar a los hospitales y tal vez busquemos la manera para entrar en las cárceles y tal vez busquemos la manera de impactar a la sociedad, de involucrarnos, de meternos, de mezclarnos. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? Usted y yo no vivimos tiempos de persecución. Decía mi esposa ahorita, tenemos el privilegio de hacer esto donde en otros lugares no se permite, aquí se permite. Lo peor que puede hacer es decirte aleluya. A mucha honra voy a decir. A mucha honra dime aleluya, no importa. Porque esto define mi vida, esto cambió mi vida. Tú me dices aleluya porque no lo entiendes, pero te lo puedo compartir. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta